¿Cómo les va? En esta oportunidad vamos a ver el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Vamos a dividir el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en lo que es la fase aguda o descompensada y la fase crónica, ya que tienen enfoques diferentes y objetivos diferentes. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca aguda o descompensada, estos términos son intercambiables, nos estamos refiriendo al paciente que tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca que puede ser por progresión de una insuficiencia cardíaca previa o porque desarrolla una insuficiencia cardíaca de novo. Además, en la insuficiencia cardíaca aguda vamos a tener en cuenta si nuestro paciente se encuentra con un cuadro de insuficiencia cardíaca debido a lo que llama una falla vascular, y el ejemplo típico es el edema agudo de pulmón hipertensivo, donde un paciente que puede tener una fracción de eyección conservada de repente cae en insuficiencia cardíaca por un aumento excesivo de la presión arterial, generalmente presiones arteriales mayores a 220, 240 de sistólica y 120 de diastólica. O la segunda opción es que nuestro paciente caiga en insuficiencia cardíaca porque tiene una falla miocárdica, como es el caso de la miocarditis, como es el caso de las valvulopatías terminales, como es el caso del infarto agudo de miocardio, donde lo que hay es una anoxia directa que afecta al miocardio y ocasiona la precipitación de la insuficiencia cardíaca aguda. En la insuficiencia cardíaca aguda, cuando se nos presenta en la guardia, es muy importante diferenciar ciertos diagnósticos para poder abordar el tratamiento. Hay un acrónimo que le decimos CHAMP, entonces lo que nos tenemos que acordar es que cuando un paciente se presenta en guardia con insuficiencia cardíaca, debemos descartar CHAMP. ¿Qué es CHAMP? En primer lugar, lo que tenemos que descartar es si nuestro paciente tiene un síndrome coronario, y esa es la C de CHAMP, si nuestro paciente tiene un cuadro de hipertensión arterial descontrolada, si nuestro paciente tiene arritmia, si nuestro paciente tiene un problema mecánico a nivel cardíaco, ya veremos, o si lo que tiene es una embolia de pulmón. Esto es CHAMP. Entonces, ¿cómo descarto estos cuadros? Es bastante sencillo, lo podemos hacer en la guardia. Un síndrome coronario agudo se descarta, como van a ver en las clases siguientes, con el interrogatorio y un electrocardiograma. La emergencia hipertensiva la vamos a descartar tomando la presión del paciente y evaluando los signos y síntomas. Si el paciente tiene un cuadro de arritmia, que es el que lo descompensa, por ejemplo, una taquicardia ventricular, el cuadro de insuficiencia cardíaca lo vamos a hacer el diagnóstico con un electrocardiograma, donde podremos ver una taquicardia ventricular o una fibrilación auricular de alta respuesta. Entonces, la arritmia la vamos a descartar con electrocardiograma. Ahora, si nuestro paciente tiene una falla mecánica, como puede ser una disfunción valvular aguda, vamos a necesitar un ecocardiograma. Aunque también podemos diagnosticarlo por la presencia de un soplo nuevo, un ritmo de galope, pero generalmente la causa mecánica vamos a necesitar un ecocardiograma en la guardia. Y lo mismo con la embolia pulmonar. En la embolia pulmonar los antecedentes previos son muy importantes. Un paciente, y esto es motivo de otra clase, pero un paciente que viene postrado, que tiene una neoplasia en curso, que ha sufrido una cirugía ortopédica mayor como cadera o reemplazo de rodilla, todos esos son factores de riesgo junto con la inmovilización para desarrollar una embolia de pulmón, y ese paciente se va a presentar en la guardia con síntomas de disnea, hipotensión, y hay que hacer diagnóstico diferencial en la insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, interrogando, examen físico con un estetoscopio, un electrocardiograma, ya nos va a indicar dónde estamos parados frente a nuestro paciente. Si nuestro paciente se presenta directamente con shock cardiogénico, ¿qué es shock cardiogénico? Signos de congestión, paciente disneico, con rales crepitantes hasta campos medios o hasta los vértices y caída de la presión arterial por debajo de
90 milímetros de sistólica, más signos de hipoperfusión, o sea, nuestro paciente está frío, está sudoroso, tiene cianosis distal. Eso es lo que se considera un cuadro de shock cardiogénico, o sea, un gran fallo retrógrado con importante congestión y un gran fallo anterógrado con gran caída de nuestro volumen sistólico, de nuestro volumen minuto o gasto cardíaco, con estos signos de hipoperfusión, frialdad, sudoración, oliguria, alteración del sensorio. Eso es lo que se llama shock cardiogénico. Y cuando nuestro paciente se presenta de esta manera, sí o sí vamos a tener que hacer un ecocardiograma de urgencia. Fíjese que yo le decía, en general, con el interrogatorio, el estetoscopio y un electrocardiograma básico ya podemos saber dónde estamos parados, pero si nuestro paciente llega en shock cardiogénico, el ecocardiograma nos va a decir si nuestro paciente puede tener una disección de aorta, una insuficiencia valvular aguda, una comunicación interventricular en contexto de un infarto, o una ruptura de pared libre con taponamiento cardíaco, o una falla grave de ventrículo derecho en contexto de una embolia de pulmón. Esta diapositiva es solo para tener en cuenta que cuando nuestro paciente se presenta con insuficiencia cardíaca aguda, es muy importante descartar de inicio esto. Luego de eso vamos a pasar al tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué descartar primero esto? Bueno, porque si mi paciente tiene una complicación mecánica, es de resorte quirúrgico, una disección de aorta, vamos a ver que se trata, se baja la presión con nitroprusiato, pero si el paciente no se opera va a fallecer. Un paciente que tiene insuficiencia valvular aguda por ruptura de una cuerda tendinosa de válvula mitral o una ruptura de válvula aórtica en contexto de una disección o de una endocarditis, si ese paciente no se cambia la válvula mediante una cirugía, va a fallecer. Lo mismo con la ruptura del septum interventricular en un infarto o de la pared libre del ventrículo. Ese paciente va a tratamiento quirúrgico, si no, no hay forma de sacarlo adelante. Lo mismo con el taponamiento cardíaco si no se drena. Y la falla de ventrículo derecho en contexto de una embolia de pulmón debe ser tratado, como vamos a ver en otra clase, con anticoagulación y en el caso de la falla de ventrículo derecho con trombolíticos. Por lo tanto, había que descartar esto para que recién podamos pasar a encarar lo que es el tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca aguda. Y todo esto debe ser hecho, como ven acá, de entre que el paciente llega y en las primeras 2 horas, porque son pacientes muy graves con un pronóstico muy ominoso. O sea, tenerlo en cuenta a CHAMP porque hay que moverse rápido, señores. Para introducirnos en lo que es el manejo hemodinámico de la insuficiencia cardíaca, les voy a contar lo que hicieron, el experimento que hicieron un señor llamado Swan y un señor llamado Gans, ambos médicos, en la década del 60-70. Ellos desarrollaron un catéter es un tubo hueco, digamos una manguerita por decirlo de alguna manera sencilla, que tuvieron la genial idea de introducirlo por la vena yugular en el corazón. Esto que ustedes ven aquí es un catéter, donde este es el extremo del catéter, y tiene un baloncito que se infla con aire, y este catéter adentro tiene muchos lúmenes, muchas luces, donde uno es para poder inflar el baloncito de la punta, el otro tiene un canal que va a medir una cavidad, el otro va a medir otra cavidad, y de esta manera uno, introduciendo este catéter que tiene 4 lúmenes, o sea, cuatro canalcitos distintos separados que se van a abrir en orificios distintos, uno posicionando esto dentro del corazón puede tomar varias mediciones de distintas cavidades. Entonces, la genial idea de Swan y Gans fue que decidieron introducir este catéter por una vena, la vena subclavia, también se puede introducir por la vena yugular, navegaron por la vena cava superior, llegaron a la aurícula derecha, como se ve acá, tomaron las presiones de la aurícula derecha
que son las mismas presiones que tiene la vena cava superior y que las mismas presiones que tiene la yugular, atravesaron la válvula tricúspide, tomaron las presiones que desarrollaba el ventrículo derecho, luego este catétercito, la genialidad es que en la punta tenía un balón con aire, entonces ellos inflaban el balón y el mismo flujo, la contracción y la eyección de la sangre guiaba el baloncito, lo introducía por la arteria pulmonar y se metía en la arteria pulmonar, pudiendo medir también las presiones de la arteria pulmonar. Entonces, Swan y Ganz inventaron el catéter balón guiado por flujo para explorar las presiones del corazón del ventrículo derecho. Pero tiene una genialidad más. Antes de la punta del balón, del catéter, Swan y Ganz pusieron un baloncito que se inflaba. Entonces, cuando vos lo inflabas al baloncito, no solamente te permitía guiar el catéter con el flujo y que se impacte en la arteria pulmonar, sino que cuando vos inflabas este baloncito, aquí inflabas este baloncito, perdón, a ver si puedo mostrarlo, inflabas este baloncito, ocluías la arteria pulmonar y queda un extremo del balón con un orificio para medir presiones del otro lado de la oclusión. Entonces, cuando ellos inflaban el balón, lo que hacían era separar dos compartimientos. Decían, para este lado hay una presión y cuando yo cierro esto, lo que estoy midiendo son las presiones distales al balón. Y eso no es otra cosa que lo que llamaba la presión de enclavamiento del balón, que correlaciona perfectamente con la presión del capilar pulmonar. Y el capilar pulmonar trae las presiones que tiene la vena, las venas pulmonares que van a la aurícula izquierda. Entonces, esta es la arteria pulmonar, acá inflaban el baloncito y lo que medía este extremo eran las presiones que venían del capilar pulmonar y de la vena pulmonar. Por lo tanto, lo que estaban midiendo eran las presiones que existían en la aurícula izquierda. Entonces, Swan y Ganz, haciendo el cateterismo derecho, con este catéter guiado por el flujo, lo que podían estimar eran las presiones que había en el capilar pulmonar, que son las mismas que la aurícula izquierda. Entonces tenían presión de la aurícula derecha, del ventrículo derecho, de la arteria pulmonar y del capilar pulmonar, que nos reflejaba lo que pasaba en las cavidades izquierdas. De esa idea brillante nos dio gran conocimiento de las presiones con que se comportaba el corazón, y no solo del corazón derecho o ventrículo derecho, sino que nos permitía conocer las presiones del lado izquierdo. Si yo tengo un aumento de la aurícula izquierda por aumento de las presiones de llenado, por aumento de la presión de fin de diástole, que es lo que ocurre cuando el corazón está congestivo, voy a tener una transmisión retrógrada de esas presiones, y la transmisión retrógrada de esas presiones se va a ir al capilar pulmonar, y eso no es otra cosa que lo que va a pasar es el edema pulmonar. Cuando yo aumento la presión del lado izquierdo, aumento la presión en el ventrículo izquierdo, aumento la presión de llenado, eso se traslada a la aurícula izquierda, eso se traslada retrógradamente a las venas pulmonares y eso al capilar pulmonar. Y cuando ocurre en una elevación suficiente de la presión o con una velocidad muy acelerada, lo que voy a generar es que ese aumento de la presión dentro de los capilares pulmonares genere un trasudado con inundación de los alvéolos pulmonares. Y ahí no estamos hablando ya de otra cosa que la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces el catéter de Swan-Ganz es maravilloso para medir insuficiencia. Entonces, de la brillante idea de Swan y Ganz, tenemos que podemos medir las presiones pulmonares introduciendo el catéter guiado por el flujo. De esta manera vamos a poder medir las presiones de la aurícula derecha, que es lo mismo que la presión venosa central, y que nos habla del estado de volemia del paciente. Un paciente que tiene un retorno venoso normal va a tener una presión de aurícula derecha normal. Podemos medir también las presiones que desarrolla el ventrículo derecho y eso nos puede hablar de función del ventrículo derecho. Podemos medir las presiones de la arteria pulmonar y eso en ciertas patologías que generan hipertensión pulmonar, que no son motivo de esta clase, pero por ejemplo en la embolia de pulmón crónica. Podemos medir las presiones de la arteria pulmonar y si inflamos el baloncito
y aislamos los dos compartimientos, podemos medir las presiones capilares pulmonares, que son lo mismo que las presiones de llenado del ventrículo derecho, y que es la que, cuando aumentan las presiones de llenado en el corazón izquierdo, en el ventrículo izquierdo, retrógradamente van a ir a aumentar esta presión capilar pulmonar y va a generar el trasudado, que me va a generar el edema pulmonar y los infiltrados pulmonares, con la consecuente disnea. Además de esto, el catéter de Swan-Ganz nos permite, por el principio de termodilución, medir lo que se llama el volumen minuto. El volumen minuto podemos medirlo inyectando una solución salina enfriada y por una fórmula que no vale la pena conocer, el tiempo que tarda, hay una relación en el tiempo que tarda en volver a la temperatura corporal previa, y eso nos calcula el volumen minuto o la cantidad de sangre circulante en ese momento. El volumen minuto, ya se acuerdan ustedes, que es la multiplicación de cada volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, y es la sangre que el corazón está moviendo en un minuto. Si eso lo actualizamos por la superficie corporal total, nos va a dar el índice cardíaco. Por lo tanto, índice cardíaco es lo mismo que volumen minuto, nada más que indexado por superficie corporal, y es lo mismo que gasto cardíaco. Entonces, cuando usemos estos términos intercambiables, pero no confundirlos, va a ser lo mismo, índice cardíaco que gasto cardíaco que volumen minuto. Y lo que nos está diciendo es la performance del corazón, o sea, cuánta sangre está siendo capaz de mover el corazón. Entonces, fíjense, cuando leíamos la clasificación, la definición de Braunwald de que la insuficiencia cardíaca era cuando no puede suplir adecuadamente el requerimiento de los tejidos porque no eyecta un volumen adecuado, o cuando lo hace con presiones inadecuadamente altas. Por lo tanto, el catéter de Swan-Ganz, midiendo el volumen minuto y la presión capilar pulmonar, nos permite medir las dos variables más importantes de la insuficiencia cardíaca. Entonces, otro médico llamado Forrester, que estudiaba pacientes con infarto agudo de miocardio, decidió tomar estos dos parámetros, que son los parámetros centrales en la insuficiencia cardíaca, y dijo, si yo en este eje coloco el volumen minuto o índice cardíaco, medido por termodilución, con el catéter, entonces aquí arriba es buen volumen minuto y aquí abajo es mal volumen minuto o bajo volumen minuto, y si en este eje coloco la presión capilar pulmonar o presión wedge de enclavamiento y digo a partir menos de 18 milímetros de mercurio es baja presión capilar pulmonar, o sea pulmones secos, y a partir de 18 más de 18 es congestión pulmonar o alta presión capilar pulmonar, con este cuadro de doble entrada él tiene una excelente relación entre lo que es la performance cardíaca, o sea el volumen minuto, la cantidad de sangre que el corazón es capaz de eyectar y hacer circular, y a qué presiones puede hacerlo. Y caemos en la definición de Braunwald. Tener un buen volumen minuto o la incapacidad de manejar un buen volumen minuto a presiones normales. Entonces, de esta clasificación, Forrester encuentra que hay 4 grupos: un grupo normal, un grupo que tiene edema pulmonar, otro grupo que tiene shock cardiogénico y otro grupo que tiene hipovolemia. Entonces, este grupo tiene un buen volumen minuto, un índice cardíaco conservado sin aumento de la presión pulmonar. Por lo tanto, este señor tiene suficiencia cardíaca, tiene normalidad cardíaca, normalidad de la función hemodinámica. Estos señores de acá, que están en este cuadrante superior derecho, lo que tienen es edema pulmonar. Si bien tienen un buen volumen minuto, porque están en un cuadrante superior, tienen una presión capilar aumentada, por lo tanto tienen edema pulmonar. Estos señores van a tener disnea, van a tener rales, van a tener hipoxemia, porque tienen edema pulmonar por ese trasudado del aumento de la presión capilar pulmonar. Estos señores de acá abajo tienen shock cardiogénico, o sea, no levantan volumen minuto, su corazón no puede eyectar la cantidad de sangre suficiente y encima lo hacen con presiones de llenado y presiones capilares muy elevadas, por lo tanto tienen congestión. Estos señores tienen shock cardiogénico. Y estos tienen un mal volumen minuto, pero
con presiones bajas, con presión capilar baja, no tiene congestión pulmonar, y estos pacientes podrían ser los que tienen hipovolemia. En verdad, su bajo volumen minuto es porque no se cargan adecuadamente el corazón. Si esto yo mido la aurícula derecha y la presión de la aurícula derecha o presión venosa central es baja, no tengo duda, el paciente lo que tiene es simplemente una hipovolemia, ya está deshidratado. Entonces, con estos 4 cuadrantes, claramente yo puedo manejar la insuficiencia cardíaca, y además tiene una correlación pronóstica, porque miren esto. Forrester vio que los que estaban en 1 o normal, su mortalidad era muy baja con respecto a los que estaban en el grupo 2, que tenían presión capilar alta, aunque un índice cardíaco normal, que ya se acercaba a una mortalidad del 10%. Siempre Forrester estudiaba pacientes con infarto agudo de miocardio. El grupo 3, que eran estos que no tenían congestión y el índice cardíaco estaba bajo, tampoco no tenían un muy buen pronóstico, siempre hablando del contexto de infarto, y el peor grupo, claramente el grupo 4, eran los pacientes que, además de tener bajo volumen minuto, o sea, un volumen sistólico, un volumen eyectado muy malo, tenían capilar alta, o sea, además estaban congestivos, esto es lo que se le llama shock cardiogénico, y la mortalidad de estos pacientes era muy alta. La mitad se morían en la internación por infarto. Tomando los mismos parámetros que tomaba Forrester, los mismos que están en la clasificación, en la definición de Braunwald, la doctora Stevenson recientemente publica una nueva clasificación. Esta vez no es hemodinámica, sino una clasificación clínica, y con muchísimo sentido común dice que podemos establecer, sin necesidad de un catéter de Swan-Ganz, cómo es el estado hemodinámico de nuestro paciente con parámetros puramente clínicos. De nuevo toma ella la perfusión periférica y la congestión pulmonar. La perfusión periférica es un indicador del estado del volumen minuto, del índice cardíaco, y la congestión pulmonar es, como su nombre lo indica, el estado de inundación alveolar por aumento de las presiones del ventrículo de llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, Stevenson dice, hay 4 cuadrantes. En el primero, el paciente tiene un volumen minuto adecuado, con una presión capilar pulmonar adecuada, por lo tanto, es normal. Y ella usa criterios simplemente clínicos. ¿A qué le llama congestión pulmonar? A la presencia de rales, a la presencia de ritmo de galope, a la presencia de edemas, de ingurgitación yugular, todos los signos de congestión que habíamos visto en el diagnóstico. Bueno, cuando están presentes, ella dice hay congestión. Y todos los signos de hipoperfusión periférica son frialdad de extremidades, cianosis de extremidades, poliguria, sudoración fría, obnubilación. Entonces, si un paciente, ella llamó un paciente seco y caliente, o seco y cálido, a un paciente que tiene buena perfusión y no tiene signos congestivos. Llamó un estadio B a los pacientes que tienen una buena perfusión porque le tocan los pies, lo revisa, los miembros están calientes, como signo de buena perfusión periférica. No tiene ningún signo de hipoperfusión, pero encuentra rales o otro signo de congestión y dice, este paciente está húmedo y caliente, y lo llama estadio B. Hay un estadio C, donde los pacientes tienen mala perfusión periférica y además están congestivos, a esto le llama estadio C. Entonces tiene rales, tiene edema, tiene ingurgitación yugular, tiene hepatomegalia y además tiene frialdad, cianosis, obnubilación, oliguria. Y hay un paciente, un estadio L por low profile, simplemente L porque no está dentro de esta secuencia, y le llama, estos pacientes son secos y fríos, y son pacientes que no tienen rales pero que tienen malos signos de perfusión periférica. En general esto se lo ve en la deshidratación y se lo ve en ciertos pacientes que tienen estado de sepsis. Entonces, una clasificación muy simple, muy sencilla, la clasificación de Stevenson en A, B, C y L. En general, nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca siempre tienen congestión y se encuentran en estos dos estadios, un B de Stevenson o un C de Stevenson.
Y ahora vamos a ver que el tratamiento se guía según qué tipo de Stevenson es. Entonces nosotros estamos acostumbrados que los médicos residentes o los médicos del servicio a la mañana dicen, bueno, se internó un paciente de tantos años con insuficiencia cardíaca Stevenson B o tal cosa Stevenson C. Directamente decir eso ya nos planta en qué situación ingresó el paciente y qué tratamiento hay que hacer. Entonces, ya dijimos lo que es la clasificación de Stevenson, la pueden después ver con tranquilidad. Y Stevenson correlaciona perfectamente con Forrester, ya que el Forrester 1 o pacientes normales son lo mismo que el caliente seco de Stevenson o A de Stevenson. El Forrester 2 es lo mismo que el B de Stevenson, es un paciente caliente y húmedo, o sea que está congestivo y tiene buena perfusión, pero tiene una presión capilar pulmonar mayor a 18, que es lo mismo que estar congestivo o tener rales. El paciente C de Stevenson, que es el paciente que está frío y húmedo porque tiene presión capilar alta, tiene rales, tiene signos de congestión y además tiene hipoperfusión, o sea, tiene obnubilación, extremidades frías, y deterioro de la función renal, todos ellos como signos de hipoperfusión periférica. Y esto es un C de Stevenson o un Forrester 4, lo que llamamos lo que Forrester llama shock cardiogénico en contexto del infarto, nosotros le llamamos Stevenson C. Y después el Forrester 3 correlaciona con el L de Stevenson, que es un paciente que está frío y seco. Fíjense la mortalidad, 3% de mortalidad en este grupo, 10% de mortalidad en un Stevenson B y aumento enorme de la mortalidad en lo que es el Stevenson C o Forrester 4. Entonces hay una clara correlación entre lo hemodinámico con el catéter de Swan-Ganz y una simple evaluación clínica propuesta por Stevenson. Bueno, ya sabemos cómo pararnos simplemente con estas clasificaciones que son sencillas y que simplemente implica ocultarlo al paciente, ver si tiene rales, ver si tiene edema, hepatomegalia, yugulares, ritmo de galope, tocarle las extremidades, descubrirlo, ver si tiene bien perfundidos los pies, si no está cianótico, si no está lívido, frío, con sudoración fría, como signo de hipoperfusión. Una vez que ya sabemos dónde estamos parados, pasamos a los objetivos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y los objetivos van a ser 3. En primer lugar, reducir la hipoxemia. Dijimos que los pacientes congestivos con presión capilar alta tienen edema alveolar. Eso claramente empeora la hematosis, los pacientes caen en hipoxemia y esta es una hipoxemia que de sostenerse mucho tiempo va a llevar a un daño sistémico porque toda la economía sufre esa hipoxemia, todos los órganos van a estar en hipoxemia, por lo tanto, en primer lugar, reducir la hipoxemia. En segundo lugar, reducir la congestión y por último, tratar de restituir la normal perfusión tisular. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, entonces nuestro paciente con insuficiencia cardíaca, en general, dijimos, van a ser los Stevenson B, o sea, caliente y húmedos, y los Stevenson C, frío y húmedo. Todos estos pacientes con signos de insuficiencia cardíaca. Cuando tomamos el Stevenson B, caliente y húmedo, tenemos dos posibilidades. Que tenga una presión arterial normal a alta, 140, mayor a 140, o que tenga una presión arterial normal, entre 100 y 140. Y cuando nos toca un Stevenson C, seguramente esa hipoperfusión nos va a llevar a que el paciente esté hipotenso y va a tener una presión arterial menor a 90. Estos son los escenarios en la insuficiencia cardíaca aguda. Stevenson B, caliente y húmedo, con presión arterial mayor a 140, Stevenson B, o sea, caliente y húmedo, entre 100 y 140, y Stevenson C, o sea, frío y húmedo, o lo que se llama shock cardiogénico. Estos pacientes, lo primero que vamos a hacer es oxigenoterapia, ya dijimos, entonces le vamos a aportar oxígeno, ya sea con una cánula o una mascarilla, después en la clase de neumo se le va a explicar bien cómo se aporta oxígeno. El oxígeno es un medicamento, es un gas, pero es un medicamento, así que eso lo van a ver después, pero darle concentraciones de oxígeno
mayor al 21%, o sea, 28, 30, 35, y hacerlo a través de ventilación no invasiva. Esto se llama VNI, es una máscara especial que se utiliza para presurizar la cara, va puesto a presión, sellado en el rostro del paciente, con unos cintos que aseguran, y eso hace que no solo se le otorga oxígeno, sino que se le asegura una presión positiva de expiración que mejora la ventilación de los alvéolos. A eso se le llama VNI o ventilación no invasiva. Ahora, si nuestro paciente está tan deteriorado o tiene tanto trabajo respiratorio, está yendo al fracaso respiratorio con utilización de músculos accesorios, como van a ver en las clases de insuficiencia respiratoria, ese paciente directamente tiene que ir a asistencia respiratoria mecánica. Entonces, en primer lugar, ventilar y oxigenar a nuestro paciente. Primer objetivo, reducir la hipoxemia. En segundo lugar, tenemos que reducir la congestión. Todos los pacientes con insuficiencia cardíaca deben recibir diurético endovenoso. ¿Cuál diurético? Furosemida, que es un diurético de ASA. Las ampollas vienen de 20 miligramos y vamos a empezar con 40 a 240 miligramos y ir viendo el ritmo diurético. Y en tercer lugar, si mi paciente es un Stevenson B, el tercer punto es utilizar vasodilatadores. Los vasodilatadores mejoran la insuficiencia cardíaca al reducir las resistencias periféricas, bajar lo que se llama la poscarga, o sea, la fuerza que debe vencer el ventrículo en cada eyección. Vasodilatar, bajar la poscarga es muy importante en el contexto de la insuficiencia cardíaca aguda. Por lo tanto, vamos a usar vasodilatadores. Entonces, en el tercer punto vamos a usar vasodilatadores. En el paciente que está caliente y húmedo, un Stevenson B con buena presión arterial, vamos a usar nitroprusiato de sodio. Ya lo vamos a ver al nitroprusiato. En un Stevenson B que no supera los 140 de presión, como el nitroprusiato es un potente vasodilatador que hipotensa mucho, vamos a usar nitroglicerina, que es un vasodilatador más venoso y coronario que arterial. El nitroprusiato es mixto pero más arterial. Entonces, la nitroglicerina tiene un gran poder vasodilatador, es venodilatador con lo que disminuye precarga, es también vasodilatador arterial con lo que disminuye poscarga y es lo que vamos a usar siempre por vía endovenosa. Y en el caso de los Stevenson C no vamos a poder usar vasodilatadores y lo que usamos en ese caso son inotrópicos, y ya vamos a ver cuáles son los inotrópicos. Entonces, para repasar, nuestro paciente con insuficiencia cardíaca, en primer lugar vamos a intentar restituir la oxigenación, resolver la hipoxemia, ya sea con alta concentración de oxígeno, llegando hasta el 50% de concentración de oxígeno, ya sea con una mascarilla o usando la VNI, la ventilación no invasiva, o si el paciente está obnubilado o tiene mala mecánica respiratoria o no está lúcido, debemos usar asistencia respiratoria mecánica. En el caso de, luego de eso, vamos a iniciar inmediatamente diuréticos de ASA endovenosos. Y luego de eso, según nuestro paciente sea un Stevenson B o C, si es un Stevenson B, vamos a usar estos dos grupos de vasodilatadores, o el nitroprusiato o la nitroglicerina. Y si es un Stevenson C, vamos a usar inotrópicos, ya que no me permite vasodilatar porque la presión arterial caería críticamente y la perfusión empeoraría. Por lo tanto, en este caso, Stevenson C, solo usamos oxígeno, furosemida, inotrópicos. Y en los otros casos usamos oxígeno o VNI, diuréticos y vasodilatadores. Repasemos un poquitín. Habíamos dicho que guiamos el tratamiento según el paciente tenga cómo está la perfusión del paciente en reposo y la congestión en reposo. Si el paciente tiene baja perfusión, no. ¿Tiene congestión en reposo? No. Entonces, si no tiene ninguna de esas, el paciente es un A y está el paciente normal. Si el paciente no tiene baja perfusión, pero sí tiene presión capilar elevada, o sea, está congestivo, bueno, es un Stevenson B. Si nuestro paciente, además de estar congestivo, acá están los congestivos,
tiene un índice cardíaco bajo, bueno, es un Stevenson C. Y si tiene presión capilar baja y el índice cardíaco está descendido, o sea, está frío, hipoperfundido y seco, es un Stevenson L. A todos los congestivos les vamos a dar furosemida endovenosa, al B y al C. En los pacientes que tienen el L, sospechamos hipovolemia, respondemos volumen y usamos vasoconstrictores, no usamos inotrópicos. El único vasoconstrictor que puedo usar acá es la noradrenalina. Estos pacientes son de otro manejo, generalmente están sépticos o tienen múltiples comorbilidades. Solamente sepan que el L se le da volumen y se le da vasoconstrictores. ¿Cuál vasoconstrictor? La noradrenalina. Si mi paciente es un B, le tengo que dar vasodilatadores, nitroglicerina o nitroprusiato, según dijimos recién. Y si mi paciente es un Stevenson C, le tengo que dar inotrópicos. Así que ese es un breve repaso de cómo tenemos que encarar la insuficiencia cardíaca. Este es otro breve repaso. Dice lo mismo que recién, simplemente para que ustedes lo usen para anotar. Hasta allí hicimos todo un repaso de cómo son los patrones hemodinámicos, cómo es la clasificación clínica y cómo vamos a abordar a nuestro paciente con insuficiencia cardíaca, cuáles son los objetivos del tratamiento y cuáles son los probables escenarios. Ahora vamos a hablar un poquitín, y esto es ya más motivo de lectura que de explicación, porque no hay mucho para razonar. Vamos a ir mencionando los tipos de medicaciones que usamos. En primer lugar, el diurético que usamos en la insuficiencia cardíaca descompensada es la furosemida, que es un diurético de asa, que actúa a nivel del asa de Henle, inhibiendo y evitando la reabsorción de sodio y agua, por lo que genera pérdida de sodio y agua por orina, y es fundamental para la compensación del paciente congestivo. Se usan en forma endovenosa, tiene un pequeño efecto venodilatador, por lo que además de hacerlo perder volumen al paciente le genera alguna caída de la precarga, o sea, de la cantidad de sangre que va a llegar al corazón por secuestro venoso de volumen. Como efecto colateral genera importante hipocalemia y en dosis altas, si el paciente pierde mucho líquido, puede generar hiponatremia también. Pero básicamente el primer efecto colateral, y que el paciente rápidamente lo nota porque tiene calambres, es la hipocalemia, o sea, la pérdida de potasio y de magnesio. Vasodilatadores. El primero que vamos a ver es la nitroglicerina. Es un vasodilatador preponderantemente venoso. Al dilatar el lecho venoso, lo que hace es secuestrar muchísimo líquido. Todo ese líquido va a quedar secuestrado en la red venosa, no va a llegar a la aurícula derecha, por lo tanto ayuda a bajar la precarga, o sea, ayuda a disminuir el retorno venoso. Se debe iniciar en la administración endovenosa con bomba de infusión continua. Hay que monitorizar el estado hemodinámico del paciente. Son pacientes que tienen que estar en terapia intensiva o en una sala de guardia con monitoreo permanente. No importa las dosis iniciales para este cursado. Hay pacientes que son resistentes a la nitroglicerina. Es un buen vasodilatador coronario. De hecho, en los pacientes coronarios se utiliza la nitroglicerina para ver si mejora su episodio anginoso por la vasodilatación coronaria que produce. Como efecto colateral da mucha cefalea y rubor. Mucha cefalea y rubor, los pacientes se quejan mucho de eso. Y tiene un efecto importante para disminuir la presión arterial, aunque es limitado. No desciende la presión arterial más de 10 o 20 milímetros de mercurio. Por lo tanto, se usa en pacientes que no están sumamente hipertensos. En los pacientes que están exageradamente hipertensos siempre vamos a elegir el nitroprusiato de sodio. Nitroprusiato de sodio es un vasodilatador preponderantemente arterial, o sea que actúa más sobre la poscarga, o sea, sobre la resistencia periférica, sobre la resistencia que va a tener que vencer el corazón para abrir la válvula aórtica. Entonces, debe usarse
con un sistema de goteo de infusión continua. La tubuladura debe ser protegida contra la luz porque la luz lo inactiva. Además de eso, debe hacerse un monitoreo estricto de la presión arterial porque genera profundas hipotensiones, es muy poderoso vasodilatador, puede generar robo coronario. O sea, el paciente puede tener angina o dolor anginoso mientras se utiliza el nitroprusiato. No puede usarse en insuficiencia renal, ya que utilizarlo en la insuficiencia renal puede generar la formación de tiocianatos a nivel de la sangre, que son derivados del cianuro, y estos son tóxicos. Y la perfusión no debe mantenerse más de 48 horas. Entonces, potente vasodilatador, el nitroprusiato de sodio. Fármacos inotrópicos. Ya hablamos de los diuréticos, hablamos de los dos vasodilatadores, ahora hablamos de los inotrópicos. Los inotrópicos clásicos son la dobutamina, y después tenemos los inotrópicos y vasodilatadores al mismo tiempo, o inodilatadores, son inhibidores de la fosfodiesterasa, que son el amrinone y milrinone, y los inotrópicos sensibilizadores del calcio como el levosimendan. La dobutamina es un agonista de los receptores beta y es inotrópico por la vía adrenérgica. Con que sepan el nombre de cada uno de estos y que el que más usamos es la dobutamina, creo que para los fines de este cursado alcanza. Acá hay características de la dobutamina: vía endovenosa, vida media muy corta, actúa preferentemente en receptores beta 1 y beta 2, produce muchísima taquicardia, produce también algún efecto vasodilatador con caída de las resistencias vasculares sistémicas, y a dosis alta puede ser vasoconstrictor. No creo que sea importante, simplemente lo dejo a título informativo. Sí, que le preguntamos en el examen si usa inotrópico, qué tipo de inotrópico puede usar. Con que digan dobutamina, que es un agonista adrenérgico, nos alcanza. Bueno, tiene efectos adversos, taquicardia sinusal, puede producir arritmias, puede producir isquemia, no se puede usar en infusiones prolongadas. Ojo con los pacientes que toman beta bloqueantes, porque si yo actúo sobre el receptor beta adrenérgico y el paciente está beta bloqueado, va a tardar en actuar. Este pequeño gráfico es para acordarse los objetivos: reducir la precarga con vasodilatadores y diuréticos. Si necesito aumentar el inotropismo en un Stevenson C, puedo usar alguno de estos. Siempre usar la furosemida para provocar natriuresis. Los nitratos generan venodilatación, son un vasodilatador más bien venoso. La vasodilatación arterial generalmente la voy a lograr con el nitroprusiato, y si mi paciente no orina con furosemida, debo buscar un estilo de diálisis, una forma de diálisis que se llama ultrafiltrado. Bueno, ya he explicado y sobreexplicado cuáles son los conceptos más importantes que guían el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda. Por último, dos puntos importantes antes de pasar al tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. Uno de los puntos es: mi paciente se descompensó y llegó o debutó con insuficiencia cardíaca, por lo cual debería yo establecer un diagnóstico de qué fue lo que pasó, o puede haber descompensado una insuficiencia cardíaca preexistente. ¿Cuáles son los factores descompensantes en una insuficiencia cardíaca? Hay que averiguarlos e investigarlos, dado que prevenir esto va a prevenir futuras descompensaciones. Los más importantes son la transgresión alimentaria: el paciente abandonó su dieta y llegó a una sobrecarga de sodio; la falta de adherencia al tratamiento, dejó la medicación; que tenga una infección intercurrente, sobre todo en invierno, por estos pacientes deben estar vacunados; que se haya agregado un cuadro isquémico agudo; que tenga mal control de su hipertensión arterial; que tenga arritmias o fibrilación auricular; que haya consumido drogas, entre ellos antiinflamatorios no esteroides o drogas que son inotrópicos negativos;
que haya tenido exceso de alcohol, que se asocien algunas endocrinopatías o que tenga una embolia de pulmón que puede ocurrir en los pacientes con insuficiencia cardíaca. O sea que antes de dar de alta, en nuestro paciente que ya está compensado, yo debería tener claro cuál de estos factores fue el que descompensó a mi paciente. Bueno, por último hay situaciones donde el paciente no podemos sacarlo de su situación de insuficiencia cardíaca aguda, el paciente persiste descompensado a pesar de todo el tratamiento que ya vimos, y en esas situaciones uno tiene que considerar lo que se llama asistencia ventricular o trasplante, o asistencia ventricular con puente a trasplante, que es colocar ciertos dispositivos o bombas extracorpóreas que suplen la función del ventrículo izquierdo hasta que el paciente puede trasplantarse. Estas son situaciones excepcionales, por supuesto que no son para que ustedes lo sepan ni nada de eso. Se los dejo para que lo conozcan y lo menciono rápidamente. Si el paciente no puede ser destetado de inotrópicos, cada vez que sea con los inotrópicos empeora. Si el paciente persiste en clase 3-4 o 3 con tratamiento o 4 a pesar del tratamiento, que el BNP o péptidos natriuréticos no bajen con el tratamiento diurético, que tenga disfunción de otros órganos, hígado, riñón, síndrome cardiorrenal, cuando la fracción de eyección es excesivamente baja, cuando requiere tratamiento de desfibrilación, choques eléctricos por arritmias recurrentes, cuando persiste, tiene más de una internación por año, cuando requiere cada vez más diuréticos, cuando no se puede controlar la presión arterial ni la frecuencia cardíaca. En todas esas situaciones el paciente ya uno debería empezar a considerar para referirlo a un centro de avanzada, de insuficiencia cardíaca avanzada, donde se hace un cateterismo derecho, se evalúan las presiones pulmonares y se destina al paciente para programa de insuficiencia cardíaca. Esta es una pequeña foto de lo que es un aparato de asistencia ventricular, donde fíjense, se coloca en el ventrículo izquierdo y se lo saltea al ventrículo izquierdo y el volumen se envía hacia la aorta directamente, supliendo la función del ventrículo izquierdo. Bueno, compensamos a nuestro paciente. ¿Se acuerdan esto que era la evolución natural de la insuficiencia cardíaca? Bueno, nuestro paciente empezó a deteriorar su clase funcional, se descompensó, cayó, lo compensamos, mejora, pero la historia natural es de sucesivas descompensaciones hasta que va pasando a donde está siempre sintomático, a donde está sintomático refractario, y la historia natural de un paciente sin tratamiento es esta, es ir hacia la muerte si no tratamos correctamente. Entonces, nuestro paciente compensado debe pasar una fase de tratamiento crónico. Y ahora vamos a hablar de eso. ¿Cómo es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica del paciente que ya está compensado? ¿Con qué debe seguir medicado? En el tratamiento de la fase crónica hay drogas que han pasado muchísimos estudios clínicos y han demostrado claramente disminuir la mortalidad, por lo tanto mejorar la sobrevida, disminuir las reinternaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, estas drogas hay que indicarlas sí o sí. Habíamos hablado en la primera clase de que nuestro paciente continúa en su progresión de insuficiencia cardíaca porque tiene una activación permanente del sistema nervioso simpático, lo mismo que del sistema renina-angiotensina-aldosterona, con baja del sistema de los péptidos natriuréticos, baja de la actividad de los sistemas de los péptidos natriuréticos. Por lo tanto, bloquear estos sistemas, el sistema simpático, el sistema renina-angiotensina, la aldosterona, y mejorar los péptidos natriuréticos es el eje del tratamiento crónico de la enfermedad para evitar la progresión hacia la muerte. Entonces, el objetivo del tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica es reducir la mortalidad sobre todo, pero también mejorar los síntomas, favorecer la estabilidad clínica, mejorar la calidad de vida y reducir las complicaciones. Esto se logra
con el siguiente tratamiento. ¿Cuál es la medicación que debo indicar por vía oral en un paciente estable que se va de alta después de una descompensación o de un debut de insuficiencia cardíaca? Son las siguientes drogas. Todas ellas mejoran la sobrevida y deben ser indicadas. En primer lugar, los inhibidores de la enzima convertidora como el enalapril, ramipril, lisinopril. Y si no tolera enalapril porque tiene tos o algún efecto colateral, debo intentar antagonistas del receptor de la angiotensina como el valsartán o el candesartán. Ellos se indican en todas las clases funcionales, o sea, ya sea que mi paciente esté en clase 1, o sea, solamente disnea a grandes esfuerzos, o en clase 4, solamente disnea de reposo, siempre tiene que recibir mandatoriamente un inhibidor de la enzima convertidora, o un ARA2, nunca los dos, no los dos, uno u otro. También debe recibir beta bloqueantes. En todas las clases funcionales, de la 1 a la 4, los pacientes deben recibir bisoprolol, metoprolol, carvedilol, cualquier beta bloqueante para disminuir la mortalidad. Estos medicamentos, como ustedes saben y han visto en la clase de hipertensión arterial, tienden a bajar la presión arterial. Por lo tanto, yo debo tener un control cercano del paciente, ir controlando la presión arterial, que no caiga por abajo de 90, ir titulando las drogas desde la mínima dosis inicial hasta la máxima dosis tolerada, y eso es todo un manejo artesanal y cuidadoso en la insuficiencia cardíaca. Lo mismo, los beta bloqueantes también tienden a bajar la presión y hay que titularlo muy suavemente, porque además inicialmente tienen un efecto inotrópico negativo y pueden empeorar la insuficiencia cardíaca, así que una vez que el paciente esté estable, empezamos de la mínima dosis tolerada y empezamos a escalarlo semanal o quincenalmente muy cuidadosamente. Los bloqueadores de la aldosterona se toman en una dosis fija, espironolactona 25 miligramos o esplerenona 25 miligramos, y los pacientes que lo deben recibir son los que están en clase funcional 2 a 4. No en todas las clases funcionales como en los dos primeros grupos, acá solamente en clase 2 a 4. Y por último, sí o sí los pacientes deben recibir, si es que es posible, porque es un medicamento muy nuevo y muy caro, pero los antagonistas de la neprilicina, que es una asociación de sacubitril más valsartán, mejora el sistema de los péptidos natriuréticos, promueve la vasodilatación y tiene un efecto diurético, así que en el caso de ser posible deben ser utilizados. Pero mucho cuidado, los ARNI deben reemplazar a los inhibidores de la enzima convertidora, nunca asociarlos al inhibidor de la enzima convertidora. Entonces, cuando yo voy a iniciar un ARNI, el sacubitril valsartán, debo suspender el inhibidor de la enzima convertidora 48 horas, 36, mejor 48 horas, y recién inicio la titulación de la mínima dosis tolerada hasta la máxima dosis tolerada de estos antagonistas de la neprilicina llamados sacubitril valsartán. Nunca junto con IECA. Estos son los 4 grupos de medicamentos que sí o sí debería tener un paciente con insuficiencia cardíaca. Y ahora pasamos a hablar de cada uno de ellos. Ya conocen los inhibidores de la enzima convertidora, potencian el sistema de las quininas, dan lugar al aumento de sustancias vasodilatadoras como las prostaglandinas y el óxido nítrico, disminuyen la vasoconstricción periférica, producen un descenso de la poscarga del ventrículo izquierdo y retrasan, inhiben el remodelamiento cardíaco. El remodelamiento cardíaco es ese proceso crónico de hipertrofia y dilatación y fibrosis que termina siendo muy deleterio para el corazón. Entonces, IECA mejoran, evitan el remodelado cardíaco. Los IECA más utilizados es el enalapril, aquí están las dosis, se utiliza en dosis crecientes, se van titulando cada 7 a 15 días y con un control de un cardiólogo especializado muy cercano. Los beta bloqueantes, no se los voy a leer a la diapositiva,
pero claramente disminuyen la mortalidad, se titulan con mucho cuidado, con dosis que se van aumentando cada 2 semanas, con exhaustivo control de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Estos son los betabloqueantes más utilizados: carvedilol, metoprolol y bisoprolol. Yo no voy a repetir lo que dice en las diapositivas, eso es para que ustedes lo estudien después. En el examen por lo menos unos tienen que conocer con las dosis iniciales. Bloqueador de la aldosterona. La aldosterona, ya saben ustedes que induce la retención de sodio y agua, y además promueve el remodelado que hablamos vascular y cardíaco, promueve la generación de colágeno, y así que y además la aldosterona produce hipopotasemia, hipomagnesemia, porque retiene sodio y elimina potasio. Por lo tanto, bloquear a la aldosterona con eplerenona o espironolactona es beneficioso. Allí están los beneficios. Lo que hemos hablado, los inhibidores de la neprilicina, que es la combinación valsartán más sacubitril, inhibe la neprilicina, que es una endopeptidasa que degrada el BNP y a otros péptidos vasodilatadores. Por lo tanto, inhibir esa enzima tiene un efecto vasodilatador y natriurético. Natriurético quiere decir eliminador de sodio, cosa que es beneficiosa. Ojo que da mucha hipotensión, ojo que no se puede dar con enalapril, y es mejor que enalapril. Ha demostrado ser mejor. Entonces ustedes me preguntarán, bueno, ¿y en qué quedamos? ¿Qué le doy? ¿Le doy enalapril o le doy el otro? ¿O le doy sacubitril valsartán? Bueno, si usted pudiera, dele sacubitril valsartán, porque es mejor. Claramente es mejor, pero es muchísimo más caro. Son drogas que debe costar 15, 20 veces más que el enalapril. Por lo tanto, si lo puede conseguir, utilice inhibidores de la neprilicina. Los diuréticos. Los diuréticos son muy importantes porque ustedes saben que la congestión es parte de la insuficiencia cardíaca, pero no están dentro de los medicamentos que yo sí o sí debo usar. Yo debo usar la mínima dosis posible de diuréticos, la mínima dosis que me permita a mi paciente estar sin congestión, con la mínima disnea posible para él, usando la menor cantidad de diuréticos o no usando. O sea, el diurético lo uso obligadamente porque el paciente se pone congestivo, pero si pudiera evitarlo, los evito. En general usamos los diuréticos de ASA, pero podemos usar otras clases de diuréticos, como son los que figuran acá. Aquí tienen los diuréticos que usamos en insuficiencia cardíaca. En primer lugar usamos los diuréticos de ASA. ¿Podemos asociar los tres? Sí, podemos asociar los tres. Asociar los tres da lo que llaman un bloqueo tubular. Bloqueo del asa de Henle, bloqueo del contorneado distal, bloqueo del túbulo colector, y tengo un efecto diurético poderoso. Pero yo debo usarle el diurético que necesito para que mi paciente no tenga congestión. Porque si yo me paso a diurético, genero hipotensión, hiperactivo el sistema renina-angiotensina. Estoy tratando de bloquearlo y con el diurético lo activo de nuevo. Por lo tanto, mínima dosis posible. Digital. La digital es una droga que se usa menos, que ha sido el puntal del tratamiento de la insuficiencia cardíaca hasta hace unos 20 años. Actualmente la digital se utiliza solamente en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con miocardiopatía dilatada, caída de la fracción de eyección y fibrilación auricular. En los otros casos se puede utilizar en baja dosis como un coadyuvante porque es un neuromodulador importante y tiene algún efecto inotrópico positivo, pero su dosis tóxica y la posibilidad de generar arritmias es muy alta, así que se usa con mucho cuidado y hoy en día es patrimonio de los especialistas en insuficiencia cardíaca. La intoxicación digitálica, ya vemos muy poco porque ya no se usa tanto digital, pero se las dejo para que la conozcan. Hay otros medicamentos que son de
de indicación, si es que el paciente no tolera los IECA, no puede recibir neprilicina, inhibidor de la neprilicina como el sacubitril y valsartán, yo podría usar otros vasodilatadores como la hidralazina y los nitratos. Han mejorado a los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero no son mejores que enalapril o valsartán. Así que son de segunda elección. Por último, las medidas no farmacológicas, la educación del paciente y los familiares, la dieta, la rehabilitación física, la vacunación. Y eso es fundamental, como hemos dicho en hipertensión, es fundamental. De hecho, se trabaja en programas de insuficiencia cardíaca donde hay una enfermera especializada. En nuestro hospital tenemos un programa de esto con una enfermera que se encarga de educar y ir chequeando qué comen los pacientes, qué conductas tienen, porque los pacientes que transgreden la dieta o el tratamiento rápidamente se descompensan. Tips en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. Bueno, los beta bloqueantes deben iniciarse cuando el paciente está compensado y no requiere y está en peso seco. Deben titularse o empezarse muy lentamente con la mínima dosis inicial e ir aumentando de a poquito, ya lo dijimos. Los beta bloqueantes están contraindicados en los asmáticos. Los IECA también deben iniciarse con dosis muy bajas y progresar según la presión arterial. Los IECAs requieren un control de la función renal, pueden empeorar la función renal y pueden dar hipercalemia, debe controlarse el potasio. La mejor dosis de IECA y de beta bloqueantes es la mayor dosis tolerada por el paciente. Su efecto es creciente. A mayor dosis, más efecto. Una vez que el paciente esté en peso seco, los diuréticos deben llevarse a la mínima dosis tolerable como para que no tenga retención de líquidos. La dosis de espironolactona o de pregnenolona es fija. Y, ojo, controlar el potasio. Y si el paciente en su casa aumenta de peso, eso puede ser edema oculto y hay que enseñarle y educarlo para que vaya a la consulta y a control. Bueno, vamos cerrando. Conclusiones. No quiero leerlas de nuevo, ya han sido explicadas y sobreexplicadas. Las leen y cualquier cosa tiene mi mail para consultas o puede consultar con su jefe de trabajo práctico o directamente consultarlas conmigo. Aquí en Transplantar no es necesario que ustedes conozcan esto, queda esta diapositiva para curiosidad e información, no es necesario saber esto. Hay dispositivos que se utilizan en la actualidad en los pacientes que están con insuficiencia cardíaca refractaria, también eso es simplemente para información suya, no creo que nadie vaya a preguntar esto en los exámenes. Sí, un ítem especial, lo que son cardiodesfibriladores implantadores y resincronizadores. Hay un tipo de marcapasos, los marcapasos se usan en los pacientes que tienen bloqueos auriculoventriculares y tienen bradicardia sintomática o bloqueos secundarios a esto. Y históricamente la función de los marcapasos fue esa, hasta que en el año 2000 aproximadamente se desarrollaron marcapasos que se le llamaron resincronizadores, con un cable extra que iba por el seno coronario y que estimulaba el ventrículo izquierdo desde su pared lateral y que generaba una mejoría en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y esto se reserva para los pacientes que tienen un QRS muy ancho, que quiere decir que tiene un trastorno muy importante de la conducción intraventricular, aunque no tenga bloqueo auriculoventricular. Y estos pacientes que están en clase funcional avanzada, que tienen la fracción de eyección muy deprimida, o sea, pacientes muy avanzados, y que a pesar del tratamiento óptimo completo que hemos revisado en esta presentación, o sea, tienen IECA o tienen sacubitril valsartán, tienen beta bloqueantes, tienen inhibidores de la aldosterona, están en un programa de insuficiencia cardíaca, cumplen la dieta, adhieren a la medicación y a pesar de eso se encuentran en clase funcional 2 o 3, se puede colocar un resincronizador si tienen esto que dijimos del QRS
muy ancho, mayor a 140 milisegundos. Eso simplemente a nivel informativo, no es para esta materia. También conocer que hay pacientes que por presentar arritmias o presentar algún episodio de muerte súbita resucitada, se les coloca cardiodesfibriladores implantables, que es un dispositivo como el que acabamos de decir, pero que va censando si el paciente cae en arritmia y detecta a través de protocolo la presencia de arritmia y hace una descarga eléctrica. Entonces, estos se llaman cardiodesfibriladores implantables y están destinados también a los pacientes con insuficiencia cardíaca con muy baja fracción de eyección que tienen arritmias a repetición. Eso se puede detectar a través de Holter, por ejemplo. No es motivo para Clínica 1, pero sí quisiera que ustedes conozcan eso, así que se los comunico en esta clase. Vamos terminando. Quizás ha sido pesado porque he hablado mucho y he explicado mucho, pero una vez que ustedes tomen sus apuntes y separen un poquito las cosas, se van a dar cuenta que insuficiencia cardíaca es muy sencilla. En el agudo nos paramos desde el perfil hemodinámico que Stevenson resolvió muy fácilmente con su clasificación de A, B, C y D, y ya sabemos cuáles son los B y los C, que van a usar diuréticos más vasodilatadores o diuréticos más inotrópicos, los B y los C, y que una vez el paciente compensado va a pasar a esta fase crónica, donde yo debo dar este tratamiento de la fase crónica para bloquear los sistemas hiperactivados, y no hay mucho más que eso. Mucha suerte, que lo hayan aprovechado.